María Kane se lanzó contra los barrotes de hierro de su jaula, los nudillos sangrantes, los ojos encendidos por una furia salvaje que nadie sabía si era humana. El viento del desierto rugía como una bestia viva aquella tarde en San Valerio, levantando remolinos de polvo que cortaban la piel como cuchillas. En el centro de la plaza, un grito desgarrador rompió el murmullo de la multitud. Los hombres retrocedieron, las mujeres se cubrieron la boca, los niños chillaron de miedo y emoción. Un niño arrojó una piedra que chocó contra el metal con un sonido seco. María no gritó esta vez, solo lo miró fijamente, con una calma tan fría que hizo que el pequeño se escondiera tras las piernas de su padre. La jaula tembló, y por un instante todos pensaron que iba a romperse. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El aire olía a sudor, miedo y aguardiente. La plaza del pueblo era un círculo de madera y polvo donde las risas se mezclaban con las apuestas. Un cartel torcido colgaba frente a la jaula. 10 pesos por tocar a la bestia. La mujer dentro no parecía una bestia, pero tampoco parecía del todo humana. Su cabello rubio, enmarañado y sucio, caía sobre unos hombros tan anchos como los de un hombre. Su rostro, aunque hermoso alguna vez, estaba endurecido por años de dolor y rabia. Nadie recordaba la última vez que habló. Desde hacía 2 años, María Kane era el espectáculo más rentable del condado. Un monstruo que respiraba, un castigo viviente para los pecadores. O al menos eso decía el sheriff Gómez, que contaba las monedas con dedos grasientos, detrás del mostrador improvisado. El sol descendía, bañando de rojo el horizonte. El polvo parecía fuego suspendido. Entre los curiosos, algunos decían que María había matado a 3 hombres a sangre fría. Otros aseguraban que los encontró en la cama con la esposa de su difunto esposo y los descuartizó con sus propias manos. Nadie sabía la verdad. Nadie quería saberla. Era más fácil llamarla la viuda gigante y seguir con la vida. A cierta distancia, un jinete solitario observaba todo sin decir palabra. Su caballo, un alazán cubierto de sudor, movía las orejas inquieto. El jinete, de piel cobriza y mirada oscura, tenía los rasgos marcados del pueblo Apache Chiricahua. Su nombre era Tayen, aunque en los pueblos blancos muchos lo llamaban el indio silencioso. Había llegado a San Valerio buscando vender pieles, pero algo en aquel círculo de crueldad lo detuvo. Tayen desmontó lentamente, sus botas levantando una nube de polvo. Se abrió paso entre la multitud. Los murmullos comenzaron. ¿Qué hace aquí un apache? Cuidado, que estos salvajes no temen a la muerte. El sheriff lo vio acercarse y se cuadró, desconfiado. No tenemos trato con forasteros, dijo, con tono seco. Tayen no respondió, solo miró dentro de la jaula. María estaba sentada ahora, exhausta. La sangre goteaba de su mano derecha, y una mosca se posó sobre el corte, sin que ella la espantara. Cuando levantó la vista, sus ojos grises se cruzaron con los de Tayen. Por un momento, el bullicio desapareció. El hombre vio en ellos algo que conocía demasiado bien: dolor y vergüenza. No el tipo de vergüenza por haber hecho el mal, sino por haber sobrevivido cuando el mundo quería verte muerta. El sheriff carraspeó. 10 pesos por tocarla. Indio, no creo que quieras desperdiciar tus monedas. Tayen mantuvo la mirada fija en María. Luego preguntó con voz baja, pero firme. ¿Y cuánto por comprar su libertad? El silencio cayó sobre la plaza como un telón. Las risas murieron. Las moscas se detuvieron en el aire. El sheriff frunció el ceño. ¿Qué demonios dices? He preguntado el precio.
repitió Tayen. María lo miró con incredulidad. Nadie había pronunciado esas palabras en 2 años. Nadie había pensado que ella aún tenía valor más allá de la burla. El sheriff soltó una carcajada nerviosa. No está a la venta. Es propiedad del ayuntamiento. Sirve para pagar la escuela de los niños, ¿ves? Dijo, mostrando las monedas. Todo tiene un precio, respondió Tayen con calma. Sacó de su alforja una bolsa de cuero. La arrojó al suelo. El sonido del oro hizo eco entre los tablones. El brillo de las monedas atrajo más gente. El sheriff se agachó, contándolas con los ojos brillando de codicia. ¿50 pesos? Preguntó, relamiéndose. 500, y será libre esta noche. Los murmullos crecieron como un enjambre. ¡Está loco! ¡Esa mujer lo matará antes del amanecer! Tayen no apartó la vista de María. «No la quiero como sirvienta», dijo despacio, su voz atravesando el polvo. «Quiero casarme con ella». La plaza estalló en gritos. Las mujeres chillaron horrorizadas. Los hombres se burlaron con carcajadas. El sheriff miró el oro, luego a Tayen, luego al rostro sereno del apache. «¿Estás diciendo que te casarías con eso?» Tayen asintió. «Sí, porque nadie merece vivir como un animal». Los ojos de María se llenaron de lágrimas que no recordaba poder derramar. Por un instante, todo pareció detenerse. El sol se ocultó detrás de las montañas y la sombra de la jaula se alargó hasta tocar los pies de Tayen. María lo observó en silencio. En aquel extraño de piel morena y ojos tranquilos, no vio lástima, sino reconocimiento. Y sin saber por qué, su corazón, que había estado muerto durante años, dio un débil latido. Esa noche, cuando el sheriff finalmente aceptó el trato, San Valerio presenció el inicio de algo que cambiaría para siempre el destino de 2 almas quebradas. Pero nadie lo sabía aún. Solo el viento del desierto, que susurraba entre los postes de la plaza, parecía entender lo que acababa de comenzar. El amanecer cubría el horizonte de San Valerio con un tono rojizo, como si el cielo recordara la sangre que tantas veces había tocado la tierra. Las sombras aún se estiraban sobre la plaza cuando Tayen regresó al establo para preparar a su caballo. El aire olía a humo, cuero y miedo. La noche anterior había dejado al sheriff contando monedas hasta que sus dedos temblaron de avaricia. «Regresa al amanecer», le había dicho el hombre. «Ella será tuya, si sigues queriendo esa maldición». El apache no durmió. Pasó las horas sentado fuera del establo, mirando el fuego, escuchando los murmullos de los borrachos que seguían riéndose del indio loco, que compró una mujer enjaulada. Pero él no escuchaba realmente. En su mente resonaba una sola pregunta. ¿Qué veía en los ojos de esa mujer que lo hizo desafiar a todo un pueblo? A lo lejos, los primeros gallos cantaron. Tayen se levantó, amarró su manta, revisó su rifle y caminó hacia la plaza. Los tablones aún estaban manchados de vino derramado y de la saliva de la multitud. La jaula seguía allí, cubierta con una lona vieja. Detrás de ella, el sheriff Gómez fumaba su cigarro, con una sonrisa nerviosa. «Pensé que te habías echado atrás, apache», dijo el hombre. «No suelo cambiar de palabra», respondió Tayen. El sheriff soltó el humo despacio. «Bien, la jaula ya no es asunto del pueblo, pero te advierto, la mujer no ha dicho una palabra en toda la noche. Come poco, duerme menos. Algunos dicen que puede arrancarte el corazón mientras duermes». Tayen no contestó. Caminó hasta la jaula y retiró la lona. María estaba de pie. La luz de la mañana la bañaba, resaltando los moretones viejos que aún marcaban su piel. Sus ojos no tenían miedo, solo un cansancio profundo. Cuando Tayen se acercó, ella no retrocedió.
¿De verdad lo hiciste?, preguntó con voz ronca. Sí, eres libre. María soltó una risa amarga. ¿Libre? ¿Qué significa eso cuando todos quieren verte muerta? El sheriff lanzó las llaves con un gesto brusco. Tu problema, Apache. Que Dios te ayude, dijo antes de marcharse con su bolsa llena de oro. El sonido del cerrojo abriéndose fue tan suave que casi se perdió entre el ruido del viento. María no se movió al principio. Solo respiró hondo, como si tuviera miedo de que el aire también fuera una trampa. Tallien dio un paso atrás, ofreciéndole espacio. Ella salió. Por primera vez en 2 años, el sol tocó su piel sin atravesar barrotes. Cerró los ojos. No había aplausos, ni risas, ni cadenas que la arrastraran. Solo el silencio. ¿Por qué?, preguntó, mirándolo con desconfianza. No me conoces. Porque sé lo que es vivir entre sombras, respondió Tallien. Sé lo que se siente cuando todos te miran y solo ven un monstruo. María lo observó, sin saber si creerle. En el rostro del Apache había algo que no encajaba con las historias que le habían contado sobre su pueblo. Serenidad, no odio, no ira, solo una tristeza antigua, del tipo que no necesita palabras. Un ruido rompió el momento. Ramiro, el herrero del pueblo, se abrió paso entre los curiosos que comenzaban a reunirse otra vez. Su delantal aún tenía manchas de carbón, los ojos de pura furia. «¡No la dejarás ir, maldito indio!», gritó. «¡Esa mujer mató a mi hermano!». La multitud, excitada por el conflicto, formó un círculo. Algunos empujaban, otros gritaban. «¡Justicia! ¡Mátalos a los dos!». Tallien no se movió, pero su mano descansó sobre el mango del cuchillo en su cinturón. Tu hermano y sus amigos intentaron algo más que palabras aquella noche, dijo María, su voz firme por primera vez. Yo solo me defendí. Ramiro la señaló con un dedo tembloroso. Mentira. Eres una asesina. Una bestia. Padre Esteban, el sacerdote del pueblo, apareció entre la gente. Su sotana polvorienta y su rostro curtido por el sol daban testimonio de los años pasados en aquella tierra ingrata. «Basta», ordenó con voz grave. «Ya se ha pagado suficiente sangre, pero el odio es más fuerte que la razón». Ramiro lanzó un puñetazo, que Tallien esquivó con rapidez. En un solo movimiento, el Apache lo empujó contra el suelo. El cuchillo en su mano brilló por un segundo, pero no lo usó. «No busco guerra», dijo con calma. «Solo nos iremos». El silencio fue más pesado que un disparo. Padre Esteban lo miró con curiosidad. Pocas veces había visto a un hombre con poder elegir la paz. «Hijo», le dijo al Apache, «si de verdad vas a sacarla de aquí, hazlo ahora. San Valerio no perdona». Tallien asintió. Le ofreció la mano a María. Ella dudó un instante, luego la tomó. Su palma era áspera, pero su gesto era el de alguien que todavía creía en la humanidad. Caminaron hacia el establo, dejando atrás la plaza y a un pueblo dividido entre el escándalo y el miedo. Los gritos se desvanecían detrás de ellos, pero Tallien sabía que el peligro no había terminado. Había visto los ojos de Ramiro. Esos ojos no olvidarían. María subió al caballo con torpeza. «No he montado en años», murmuró. «Aprenderás de nuevo», respondió él. El animal relinchó, y pronto los cascos golpearon el suelo árido del camino. Durante las primeras horas, ninguno habló. El sol subía alto, y el aire caliente hacía brillar el horizonte como un espejo líquido. María miraba el desierto extenderse infinito frente a ella, y algo dentro de su pecho comenzó a moverse, algo parecido al miedo, o quizás a esperanza. Cuando el sol se escondía tras los cerros, Tallien detuvo el caballo cerca de un arroyo seco, encendió un pequeño fuego y colocó una olla de cobre. «Puedes descansar», dijo, sin mirarla.
María observó las llamas. «No sé dormir sin barrotes», susurró. Él levantó la vista. «Entonces esta noche tendrás el cielo como techo». El fuego crepitaba, y en su reflejo se veía el rostro de ambos, una mujer rota y un hombre que había dejado su tribu para sobrevivir entre dos mundos. María rompió el silencio. «Dijiste que querías casarte conmigo. ¿Por qué realmente?» Tallien pensó en responder con una broma, pero no lo hizo. «Porque nadie merece morir sin que alguien diga su nombre con respeto». Ella lo miró fijamente. Aquellas palabras, simples y puras, cayeron dentro de su alma como lluvia sobre la arena seca. Por primera vez, no vio en él a un salvaje ni a un loco. Vio a un hombre que entendía la soledad. La noche se volvió densa. Los grillos cantaban y el fuego lanzaba chispas hacia un cielo cargado de estrellas. María se cubrió con la manta que Tallien le ofreció. Mientras el viento del desierto soplaba, pensó que quizás, solo quizás, el mundo aún tenía lugar para ella. A lo lejos, sin que ninguno lo notara, 3 siluetas a caballo los observaban desde la colina. Ramiro y sus hombres seguían su rastro, esperando el momento para cobrarse su venganza. El viaje apenas comenzaba, y el peligro aún no había mostrado sus dientes. El amanecer siguiente los encontraría cruzando las colinas de Sierra de la Luna, donde los secretos del pasado comenzarían a salir a la luz. El amanecer se filtraba entre las montañas de Sierra de la Luna, tiñendo de ámbar las rocas que se alzaban como gigantes dormidos. El aire era fresco, con el olor a tierra húmeda y pino. Tallien caminaba delante del caballo, guiándolo por un sendero estrecho. María, aún adolorida por la montura, lo observaba en silencio. Cada paso la alejaba de San Valerio, pero también la acercaba a un futuro que no comprendía. El silencio entre ellos no era incómodo, sino pesado. Había tanto que ninguno se atrevía a decir. María, acostumbrada a las miradas de odio, encontraba extraño que ese hombre no le exigiera explicaciones. «¿Por qué no me preguntas lo que hice?», rompió el silencio al fin. Tallien no se volvió. «Ya lo dijiste ayer, te defendiste, no necesito más». «¿Y si fuera mentira?». «Entonces el tiempo me lo dirá. El desierto revela a los mentirosos», respondió él con calma. María apretó los labios. No sabía si esa respuesta la tranquilizaba o la asustaba. Desde niña, había aprendido que el silencio era castigo, pero en Tallien el silencio era una forma de respeto. Cruzaron un arroyo seco. El sol ya subía, golpeando con dureza la arena. Tallien se detuvo junto a una roca grande. «Descansaremos aquí», dijo mientras soltaba la silla del caballo. María bebió agua de un odre. Su garganta ardía. «¿Cómo puede alguien vivir aquí?», preguntó, mirando el horizonte infinito. «Para mi pueblo, este lugar es sagrado», contestó Tallien. «Aquí los espíritus hablan con el viento. Aquí enterramos a nuestros muertos». Ella lo miró, intentando imaginarlo entre los suyos, antes de que el mundo blanco lo obligara a ser un extranjero. Había algo noble en la manera en que hablaba, una mezcla de orgullo y melancolía. «¿Tienes familia?», preguntó. «Tenía. Mi esposa, Nayeli, y mi hijo. Murieron cuando el ejército vino al valle. Dijeron que buscaban rebeldes, pero solo encontraron mujeres y niños». El silencio cayó como un peso sobre ambos. María bajó la mirada. No era la única que había visto cómo el mundo arrancaba lo más querido. «Lo siento», susurró. «No lo sientas. El viento se los llevó, pero a veces, en las noches, creo escucharlos reír». El sonido de un cuervo rompió la quietud. Tallien se tensó. «Nos siguen», dijo. María se giró con miedo. «¿Quién?». «Los hombres del herrero. Nos han seguido desde el amanecer».
Él tomó su rifle y miró hacia el oeste. Entre los matorrales, una sombra se movía. No disparó. «No hoy», murmuró. Volvieron a montar y siguieron su camino. Las montañas se abrían poco a poco hacia un valle oculto. El paisaje cambió. Pinos altos, flores silvestres y un río serpenteante que reflejaba el cielo. «¿Dónde estamos?», preguntó María. «En el Valle Rojo, un lugar donde los míos solían cazar ciervos y contar historias. Ya nadie viene». La voz de Tallen se volvió más suave, casi nostálgica. «Cuando era niño, mi madre me decía que este valle era el ombligo del mundo. Aquí el primer hombre aprendió a perdonar a su enemigo». María sonrió apenas. «Suena como una historia inventada para dormir a los niños. Tal vez, pero también puede ser verdad». Se detuvieron junto al río. Tallen bajó del caballo y comenzó a levantar un pequeño refugio con ramas. María lo observaba, admirando la destreza de sus manos. Cada movimiento era preciso, sereno. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, las palabras parecían tener el peso del desierto. Por la tarde, mientras Tallen revisaba las huellas del terreno, María lavó su rostro en el agua fría. Por primera vez en años, se vio reflejada sin barrotes ni sombras. Su rostro estaba envejecido, pero sus ojos aún tenían luz. «Quizás todavía hay algo que salvar», pensó. Tallen regresó con un pequeño pez atrapado entre sus manos. «No es mucho, pero servirá para cenar», dijo. María sonrió débilmente. «No recuerdo la última vez que alguien cazó para mí». Cuando cayó la noche, el fuego iluminó sus rostros. «Mañana llegaremos a la frontera de mi tierra», dijo Tallen. «Allí descansaremos unos días antes de seguir al norte». «¿Por qué me ayudas, Tallen? ¿Qué ganas con esto?». Él miró las llamas. «No siempre se trata de ganar. A veces basta con dejar de perder». María no insistió. Sabía que detrás de esa serenidad había heridas profundas. De pronto, un sonido rompió el aire. El relincho de un caballo, cercano, demasiado cercano. Tallen se levantó de un salto, rifle en mano. «Quédate aquí», ordenó. María se puso de pie también, los ojos abiertos como platos. Entre los árboles, 3 siluetas se acercaban. El fuego iluminó los rostros. Ramiro y 2 hombres armados. «¡Ahí están!», gritó uno de ellos. Tallen apuntó, pero no disparó. «No quiero sangre», dijo con firmeza. Ramiro rió con desprecio. «Entonces morirás sin pelear». El primer disparo silbó junto al oído de María. El eco retumbó en las montañas. Tallen se movió como un rayo, rodando hacia un lado y devolviendo el fuego. El segundo hombre cayó del caballo. El tercero huyó entre los árboles. Ramiro quedó solo, jadeando, la pistola temblando en su mano. «¡Cobarde!», rugió María. «¿Vienes a matar a una mujer por venganza?». Ramiro la miró con odio. «Por justicia». Tallen avanzó despacio, el rifle apuntando al suelo. «La justicia no se busca con rabia». El herrero apretó el gatillo, pero el arma hizo clic vacío. Tallen no vaciló. En un movimiento seco, lo desarmó y lo derribó contra el suelo. El fuego iluminó el rostro de Ramiro, cubierto de polvo y miedo. «¡Mátame, indio!», escupió. «Así demuestras que no eres diferente». Tallen lo miró largo rato. Luego dejó caer el arma. «No necesito probar nada». Ramiro se quedó tendido, humillado, mientras María lo observaba en silencio. Por primera vez sintió que alguien había hecho lo que ella no pudo: negarse a seguir el ciclo de odio. Cuando los dos regresaron al fuego, el amanecer ya asomaba. Tallen se sentó sin decir palabra. María lo miró y comprendió que aquel hombre llevaba dentro una calma nacida del dolor, no de la debilidad. Ella extendió la mano, tocando su brazo apenas. «Gracias», dijo en voz baja. Él asintió, sin apartar la vista del horizonte.
Mañana seguiremos hacia el norte. Allí, quizás, el pasado nos deje descansar. El viento sopló entre los pinos, arrastrando consigo el eco del disparo y el juramento silencioso que ambos compartían. Seguir adelante, aunque el mundo entero los persiguiera. A lo lejos, un águila sobrevoló el valle. El sol naciente doraba sus alas. Tayen la siguió con la mirada y pensó que tal vez esa era la primera señal de que su viaje y su redención apenas comenzaban. El sol ya estaba alto cuando Tayen y María retomaron el camino. El aire olía a resina caliente y tierra seca. Dejaban atrás el valle rojo, pero no las huellas de la noche anterior. 3 disparos, un hombre humillado y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. El caballo avanzaba despacio, como si también cargara con el recuerdo del peligro. María, montada detrás de Tayen, mantenía las manos firmes sobre su cintura, pero su mente seguía atrapada en la mirada de Ramiro cuando cayó al suelo. «No entiendo por qué no lo mataste», murmuró después de un largo rato. Tayen no respondió enseguida. El viento soplaba fuerte y las montañas parecían escuchar. «Porque la muerte no limpia el alma», dijo al fin. «Solo la ensucia más». María bajó la cabeza. No discutió. Había matado antes y sabía que tenía razón, pero parte de ella aún temía que la misericordia fuera un lujo que solo los hombres fuertes podían permitirse. Cabalgaron durante horas, hasta que el paisaje se transformó en una meseta cubierta de pastos secos. En la distancia se veía el humo de un pueblo pequeño, San Lucero, un punto de polvo y adobe perdido entre las colinas. Tayen decidió detenerse allí para conseguir provisiones antes de seguir rumbo al norte. Cuando llegaron, la gente los observó con recelo. Los hombres interrumpieron sus conversaciones. Las mujeres apartaron a sus hijos. Un apache y una mujer forastera, cubiertos de polvo, no eran buena señal. En la entrada de una vieja cantina, un perro ladró con furia. María bajó la vista. Había olvidado lo que se sentía caminar entre miradas que te despellejaban por dentro. «Quédate cerca», le advirtió Tayen. Entraron en la cantina. El aire estaba cargado de humo y olor a mezcal. Detrás del mostrador, un hombre viejo con sombrero raído los miró sin moverse. «¿Qué buscan?», preguntó con voz áspera. «Agua, pan y sal», respondió Tayen con calma. El hombre asintió, sin dejar de observarlos. «Y silencio», añadió Tayen. Mientras el cantinero se alejaba, María se sentó en una esquina, intentando pasar desapercibida. Pero los murmullos comenzaron pronto. «¿Esa no es la viuda de San Valerio?», dijo alguien. «Dicen que mató a 3 hombres. Y ahora anda con un apache. Peor que bestias los dos». Tayen lo escuchó todo, pero no reaccionó. Sin embargo, María se levantó con el rostro encendido. «No soy un animal», dijo con voz temblorosa. «Ya pagué por mis errores». El silencio cayó un instante, pero enseguida estallaron las risas. Uno de los hombres, un vaquero corpulento, se levantó y la rodeó con una sonrisa repugnante. «Entonces, ¿cuánto pagó él por ti?», preguntó, señalando a Tayen. El apache se giró despacio, su mirada helada. «Suficiente como para comprar tu lengua», dijo. El vaquero rió, pero no por mucho tiempo. En un movimiento rápido, Tayen lo tomó del cuello y lo empujó contra la barra. «¿Quieres medir el precio de una vida?», murmuró cerca de su oído. El hombre no respondió. Los demás retrocedieron. El cantinero intervino, levantando las manos. «No queremos problemas. Llévense lo que necesiten y váyanse». Tayen soltó al vaquero, tomó la bolsa con provisiones y salió sin mirar atrás. María lo siguió en silencio. Afuera, el sol caía implacable. «No debiste contenerte», dijo ella, todavía temblando.
Esa gente no entiende de respeto. Tallen montó su caballo y la miró con serenidad. No vinimos a enseñar respeto, vinimos a sobrevivir. Dejaron el pueblo atrás, con las risas todavía resonando como ecos lejanos. El camino hacia el norte los llevó por una zona de bosques espesos. Allí, el aire era distinto, fresco, húmedo, casi amable. Cuando el sol empezó a esconderse, Tallen encontró un claro junto a un arroyo. Aquí pasaremos la noche. Encendió una fogata y extendió su manta sobre el suelo. María se sentó cerca del fuego, las rodillas dobladas contra el pecho. El silencio se prolongó tanto que solo el murmullo del agua llenaba el aire. Tallen, dijo al fin, ¿qué pasará cuando lleguemos a tu tierra? Depende de lo que quieras hacer. No tengo a dónde ir, nadie me espera. Él la observó a través del fuego. Entonces tendrás que aprender a esperar por ti misma. María bajó la mirada. La llama reflejaba en sus ojos el peso de su pasado. A veces pienso que nací para ser odiada, susurró. No, naciste para resistir. El odio no puede crear algo tan fuerte, respondió él con voz baja. El silencio volvió, pero ahora era distinto. Ya no los separaba, los unía. Había algo en esa calma que los protegía del mundo. Cuando Tallen se levantó para revisar el perímetro, María se quedó mirando el fuego. Le sorprendió darse cuenta de que no tenía miedo. Desde que había salido de la jaula, cada paso había sido un salto al vacío, pero ahora, sentada bajo las estrellas, sentía que el aire era suyo otra vez. Tallen regresó minutos después, con una expresión más seria. «No estamos solos», dijo. «¿Ramiro?», preguntó ella, alarmada. «No, otro grupo. 3 hombres, a caballo. Parecen soldados. ¿Del gobierno? Tal vez, o cazadores de recompensas». María sintió que la sangre se le helaba. «¿Siguen buscándome? Tal vez buscan el oro que el sheriff tomó. Los rumores viajan más rápido que el viento». Tallen apagó el fuego con arena y le hizo una seña para que montara. Partieron bajo la luz de la luna, en silencio, siguiendo el cauce del arroyo. El sonido del agua los guiaba entre los árboles. A medianoche, se detuvieron en una colina donde podían ver el valle desde arriba. En la distancia, 3 antorchas avanzaban lentamente. «Nos alcanzarán al amanecer», dijo Tallen. «¿Qué haremos? Llegaremos al pueblo de Santa Esperanza antes que ellos. Allí vive un sacerdote que ayudó a mi gente hace años. Él sabrá escondernos». María lo miró. «Padre Esteban». Tallen asintió. «Sí, el mismo que estaba en San Valerio. Él conoce el precio de la compasión». María guardó silencio. Por primera vez, sintió que el destino la guiaba hacia algo más grande que su culpa. El caballo avanzó despacio cuesta abajo. La luna bañaba el desierto con un resplandor plateado. Tallen levantó la vista al cielo, donde las estrellas parecían contar historias antiguas. «Los espíritus dicen que ningún camino termina donde empieza», susurró. María lo escuchó, sin entender del todo, pero en su pecho creció una certeza. Su vida ya no era una cadena de errores, sino un sendero hacia algún lugar nuevo. El viento sopló entre los pinos, como una advertencia y una promesa. Al amanecer, cuando el primer rayo de luz tocara las montañas, comenzarían el tramo más peligroso de su viaje, el que los llevaría a Santa Esperanza, donde el pasado volvería a encontrarlos bajo una forma que ninguno de los dos esperaba. La madrugada los encontró cabalgando sin descanso. El aire era frío y denso, y el sonido del río a su lado parecía un susurro constante que les recordaba que no podían detenerse. Tallen había calculado que, si mantenían el paso, llegarían a Santa Esperanza antes del mediodía. Detrás de ellos, en algún punto del valle,
Los jinetes seguían su rastro. No necesitaban mirar atrás para saberlo. El instinto de Tayen lo advertía con la precisión de quien ha vivido demasiadas persecuciones. María mantenía los ojos fijos en el horizonte, el cuerpo rígido, la respiración entrecortada. El miedo no era nuevo para ella, pero la sensación de ser cazada otra vez le abría heridas antiguas. «¿Cuánto falta?», preguntó sin levantar la voz. Tayen no la miró. «Lo suficiente para no mirar atrás», respondió. El camino hacia Santa Esperanza era una franja de tierra que se retorcía entre los cañones. A medida que el sol se alzaba, el aire se volvió abrasador. El paisaje se transformó en un mar de rocas rojizas, donde solo las sombras ofrecían refugio. Tayen sabía que no podían entrar al pueblo con los perseguidores tan cerca. Si los soldados o los cazadores los encontraban allí, pondrían en peligro a quien los ayudara. Necesitaba un plan. Cuando divisó un grupo de peñascos más adelante, detuvo el caballo y desmontó. «Descansaremos un momento. Escucha el viento. Dime qué oyes». María se quedó quieta, cerró los ojos y, por un instante, solo escuchó su propio corazón. Luego, a lo lejos, el retumbar de cascos. «Están más cerca de lo que crees», dijo. Tayen asintió. «Entonces no tenemos tiempo». Cavaron con las manos entre la arena hasta encontrar una grieta lo suficientemente grande para esconder al caballo. Tayen lo cubrió con ramas y piedras. Luego señaló una hendidura en la roca. «Ahí, quédate dentro. Pase lo que pase, no salgas hasta que te llame». María lo observó con angustia. «¿Qué harás?». Él cargó su rifle y se pintó el rostro con ceniza. «Distraerlos». «Hacer que me sigan». Ella lo sujetó del brazo antes de que se alejara. «No tienes por qué arriesgarte por mí». Tayen se detuvo, y en su mirada había una mezcla de dureza y ternura. «No es por ti, es por lo que aún creo que vale la pena proteger». El eco de los cascos creció hasta que 3 hombres aparecieron por el borde del camino. El primero llevaba un poncho gris y un sombrero ancho. Los otros 2, rifles colgados del hombro. Tayen se mantuvo a la vista, como si los esperara. Uno de los hombres levantó la mano. «Alto ahí, Apache. Buscamos a una mujer. Dicen que viaja contigo». Tayen apoyó el rifle sobre una roca. «No hay ninguna mujer aquí, solo el viento y la arena». El hombre del poncho sonrió con desprecio. «Entonces no te importará si revisamos el lugar». Tayen no contestó. Cuando dieron el primer paso hacia él, disparó. El estampido retumbó entre las paredes del cañón. Uno de los jinetes cayó de la montura. El caballo relinchó y se alejó. Los otros 2 se cubrieron tras una roca, devolviendo el fuego. El intercambio fue rápido y brutal. Tayen se movía como un cazador, con la precisión de quien conoce la tierra. María, escondida, apretaba los dientes para no gritar. Cada disparo hacía temblar el aire. Cuando el polvo se disipó, solo quedaba el eco. Tayen, con el pecho jadeante, observó los cuerpos inmóviles. Sabía que uno había escapado, el del poncho gris. No había ganado, solo había ganado tiempo. María salió de la grieta y corrió hacia él. «¿Estás herido?». Tayen negó con la cabeza. «No, pero el ruido atraerá más atención. Debemos movernos ya». Montaron de nuevo, siguiendo un sendero estrecho que descendía hasta un valle cubierto de álamos. A lo lejos, el campanario de Santa Esperanza brillaba al sol. Parecía un espejismo. El pueblo estaba casi vacío cuando entraron. Las calles de tierra dormían bajo el calor, y el único sonido era el chirrido de una rueda de molino. Tayen desmontó frente a la pequeña iglesia. «Aquí vive Padre Esteban», dijo. María lo miró con una mezcla de duda y esperanza. «¿Crees que nos ayudará?». Tayen la miró de reojo. «No por mí,
sino porque aún cree en el perdón. El interior de la iglesia olía a incienso y madera vieja. Luz se filtraba por los vitrales rotos, proyectando colores sobre el suelo. Padre Esteban estaba arrodillado frente al altar, sus labios moviéndose en un rezo silencioso. Cuando oyó los pasos, se volvió. Su rostro se endureció al reconocerlos. Sabía que este día llegaría, dijo con voz grave. Tallien bajó la cabeza en señal de respeto. Necesitamos refugio. El sacerdote los observó en silencio, sus ojos deteniéndose en María. Has traído contigo a la viuda de San Valerio. ¿Sabes lo que eso significa? Tallien dio un paso adelante. Significa que todavía hay alguien dispuesto a creer que el alma puede cambiar. El silencio se prolongó, roto solo por el crujir de las velas. Finalmente, el sacerdote suspiró. La guerra me enseñó a desconfiar de los hombres, no de Dios. Pueden quedarse, pero no por mucho tiempo. Hay ojos en todas partes. María se inclinó. Gracias, padre. El anciano la miró con compasión. No me des las gracias aún, hija. El perdón es más difícil de cargar que el pecado. Esa noche, Tallien y María durmieron en una pequeña habitación junto al campanario. Desde la ventana podían ver el valle iluminado por la luna. María no podía conciliar el sueño. Se volvió hacia Tallien, que vigilaba en silencio junto a la puerta. ¿Cuánto tiempo podremos seguir huyendo? Tallien no respondió de inmediato. Afuera, los grillos cantaban. Hasta que el pasado deje de correr detrás de nosotros, dijo finalmente. María cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, el sonido de las campanas no le pareció un recordatorio de culpa, sino una promesa. Pero Tallien, mirando la oscuridad más allá de la colina, sabía que el amanecer traería más que luz. En algún lugar del desierto, un jinete con un poncho gris seguía con vida, y había jurado venganza. Mientras el primer canto del gallo anunciaba el nuevo día, Tallien se preparó para partir. Padre Esteban le entregó una cruz de madera. No todos los caminos se ganan con el acero, algunos se ganan con la fe. Tallien la tomó, sin palabras. María lo siguió afuera, el sol apenas asomando entre las montañas. No sabían a dónde los llevaría el próximo tramo, solo que el destino los esperaba más allá de las colinas, en una ruta donde el perdón tendría que enfrentarse, por fin, al pasado que ambos creían haber dejado atrás. El sol apenas se levantaba sobre las colinas cuando Tallien y María dejaron atrás el campanario de Santa Esperanza. El aire era fresco y olía a romero silvestre, pero ni el amanecer ni la brisa parecían traerles paz. El recuerdo del jinete del poncho gris los seguía como una sombra invisible. Padre Esteban los había bendecido al partir, advirtiéndoles que no todos los hombres que decían servir a la ley conocían la justicia. Hijo, le había dicho al apache, los caminos de la fe y los del castigo rara vez se cruzan. Tallien había asintido en silencio. Ahora, mientras avanzaban por un sendero que se perdía entre las sierras, sentía el peso de esas palabras. María, montada detrás de él, no hablaba. Había pasado la noche en vela, mirando el fuego, sintiendo el alma dividida entre la culpa y la esperanza. En algún punto del viaje, se dio cuenta de que su miedo había cambiado de forma. Ya no temía morir, sino temer no merecer la vida que Tallien le ofrecía. Cuando el sol comenzó a calentar el camino, Tallien detuvo el caballo. Descansaremos aquí un momento. Habían llegado a un claro, donde un arroyo descendía entre las piedras. María bajó, arrodillándose junto al agua. Su reflejo temblaba con la corriente. Una mujer con el rostro endurecido, los ojos cansados, pero vivos. Tallien se acercó y le tendió un pedazo de pan. «No comiste nada desde ayer». Ella aceptó,
pero su voz sonó quebrada. A veces pienso que no debería estar aquí, que la muerte habría sido más justa conmigo. El apache la miró largamente antes de responder. La muerte no sabe de justicia, María. Solo llega, pero mientras respiras, tienes elección. Se sentó frente a ella, su mirada fija en el horizonte. Mi gente dice que el alma no se salva sola. Necesita otro corazón que la reconozca. María lo observó y por primera vez se permitió creerle. El silencio entre ellos fue interrumpido por un sonido lejano. Un disparo. Tallien se levantó de inmediato. «¡No estamos solos!». María se incorporó con el corazón en la garganta. Entre los árboles, una nube de polvo se alzaba. El eco de cascos retumbaba en la distancia. «El del poncho gris», murmuró Tallien. No se detuvo. Montaron rápido, siguiendo el curso del arroyo hasta llegar a una zona rocosa. Allí, entre los pinos, Tallien divisó una cueva. Entraremos ahí. El lugar olía a humedad y musgo. En el interior, la oscuridad los envolvió. El galope se escuchaba cada vez más cerca. María respiraba agitada. Tallien apoyó el dedo en sus labios, pidiendo silencio. Los jinetes pasaron a pocos metros. Se oían las voces. 3 hombres, hablando en tono bajo. «Dicen que van hacia el norte», decía uno. «El indio lleva a una mujer. Hay recompensa por ambos». Las risas resonaron un instante antes de alejarse. Tallien esperó unos minutos antes de salir. El peligro había pasado, pero no por mucho. María se apoyó en la pared de la cueva, exhausta. «¿Cuánto tiempo podemos huir?». Tallien la miró con calma. «Hasta que tengamos un lugar donde nadie quiera cazarnos. Hay un rancho en las montañas, al pie del Colorado. Era de mi abuelo. Nadie sabe que existe». Él frunció el ceño. «¿Y si nos encuentran allí también?». El apache sonrió apenas. «Entonces volveremos a escondernos, pero al menos habremos vivido algo propio». Siguieron el viaje durante días. El paisaje se volvió más verde, los ríos más anchos y el aire más frío. María comenzó a reír de vez en cuando, tímidamente, sorprendida de recordar cómo sonaba su propia voz. Tallien le enseñó a reconocer huellas, a encender fuego con piedra, a distinguir el canto de las aves que anunciaban lluvia. Cada noche, junto al fuego, ella se sentía un poco menos prisionera de su pasado. Una tarde, mientras descansaban en una pradera llena de flores amarillas, María rompió el silencio. «Cuando Robert murió, creí que el mundo se había vuelto enemigo. Maté por no dejar que me lo arrebataran también». Tallien asintió. «Yo también perdí todo, y cuando maté por primera vez, pensé que el dolor se iría. Pero el alma no olvida, solo aprende a respirar con cicatrices». El viento sopló fuerte, moviendo el cabello de María. «¿Y tú? ¿Qué harás cuando lleguemos a ese rancho?». Tallien tardó en responder. «Plantaré maíz, escucharé el río. Quizás, por fin, pueda hablar con mis muertos sin sentir rabia». Ella lo miró. «¿Y yo?». Él bajó la cabeza con una leve sonrisa. «Tú decidirás. Nadie puede decirte quién ser después de haber sobrevivido». Esa noche, mientras dormían junto al fuego, Tallien despertó al sentir algo en el aire, un silencio anómalo, pesado. Tomó su rifle. En la distancia, el ulular de un búho. No era un buen presagio. Se acercó a María y le tocó el hombro. «Despierta». Ella abrió los ojos justo cuando un disparo rompió la quietud. La bala impactó en una roca a pocos metros. «¡Muévete!», gritó Tallien, rodando hacia un lado. Otro disparo, más cercano. Los caballos relincharon. María corrió hacia el refugio de los árboles. Tallien disparó de vuelta, pero el enemigo estaba oculto. Entre los fogonazos de las armas, alcanzó a ver la silueta del poncho gris. «¡No escaparás, indio!», gritó una voz ronca.
Tayen respondió con calma mortal. «No busco escapar». Una última descarga iluminó la noche. Luego, el silencio. María salió de su escondite, temblando. Encontró a Tayen de pie, respirando con dificultad. Frente a él, el cuerpo del hombre del poncho yacía inmóvil. El apache dejó caer el rifle. La sangre manchaba su hombro. Ella corrió hacia él. «Estás herido». Tayen asintió con una sonrisa débil. «Nada que el amanecer no cure». Mientras el cielo comenzaba a clarear, María lo ayudó a recostarse. Rasgó un pedazo de su falda para vendar la herida. Podrías haber muerto. Tayen la miró fijamente. «Ya he muerto antes. Esto es vivir». Cuando el sol se elevó, el cuerpo del enemigo fue enterrado junto al río. Tayen colocó una piedra sobre la tumba. «Incluso los que cazan merecen descanso», murmuró. María lo observó sin hablar. Continuaron su viaje esa misma tarde. Tayen caminaba con paso lento, pero firme. María montaba el caballo, sosteniendo las riendas. Por primera vez, ella guiaba. El viento soplaba hacia el norte, y el paisaje comenzó a cambiar. El verde se tornaba en montañas azules, el aire en promesa de nieve. A la distancia, un grupo de nubes se alzaba sobre el horizonte, donde se extendía la frontera de Colorado. Tayen la señaló con la mano ensangrentada. «Allí está nuestro destino». María siguió su mirada y asintió. En sus ojos ya no había miedo, solo una determinación serena. El pasado los había alcanzado una vez más, pero ahora sabían hacia dónde ir. El próximo paso los llevaría al valle escondido, donde los fantasmas esperarían para probar si el amor y el perdón podían realmente sobrevivir a la violencia del mundo. El viento soplaba con fuerza desde las montañas del norte, trayendo consigo el olor a nieve y a tierra húmeda. Tayen y María habían cruzado ya los últimos valles de la Sierra Madre y divisaban, al fin, el borde de las tierras altas de Colorado. El cielo era inmenso, azul y limpio, y las montañas parecían guardianas de piedra que los observaban pasar. Tayen montaba en silencio, la herida del hombro aún fresca, pero su paso firme y su respiración tranquila. María lo seguía, su mirada alternando entre el paisaje y el hombre que ahora era su refugio. El viaje había cambiado algo entre ellos. El miedo que los unía al principio se había transformado en una especie de alianza callada, hecha de confianza y dolor compartido. Tayen le había mostrado cómo orientarse por las estrellas, cómo leer el viento, cómo distinguir el sonido de un halcón del de un cuervo. María, en silencio, lo escuchaba y aprendía, y en esas noches de fuego pequeño y conversaciones cortas, había empezado a recuperar algo que creía perdido: la fe en sí misma. El camino hacia el rancho era empinado. La nieve comenzaba a caer en copos finos y el aire era tan frío que el aliento se convertía en vapor. Tayen señaló un sendero estrecho que se abría entre los pinos. «Falta poco», dijo. María lo miró con escepticismo. «¿Cuánto es poco para ti?» Tayen sonrió apenas. «Cuando lleguemos, lo sabrás». El sendero terminó en un valle escondido, rodeado de montañas. Allí, entre los árboles, se alzaban las ruinas de una casa de madera, paredes caídas, un techo medio derrumbado y un molino oxidado que giraba con el viento. Tayen desmontó y se acercó despacio. Tocó una de las vigas y cerró los ojos. «Mi abuelo construyó esto con sus manos. Aquí nació mi padre». Su voz tenía un tono grave, reverente. María observó el lugar. A pesar del abandono, había belleza en el silencio, una paz que no había sentido en años. «Podríamos reconstruirlo», dijo suavemente. Tayen la miró, sorprendido. «¿Tú?» Ella asintió. «Yo. Si me enseñas, durante días trabajaron juntos. Cortaron leña, repararon el techo.
Limpiaron el interior cubierto de polvo y telarañas. María encendía el fuego mientras Tallien arreglaba las paredes. En la noche, el sonido del martillo se mezclaba con el canto lejano de los lobos. Poco a poco, la casa comenzó a parecerse a un hogar. Una tarde, mientras Tallien cavaba una zanja cerca del molino, María se acercó con un jarro de agua. «Nunca pensé que volvería a sentir algo parecido a la esperanza», dijo, mirando el valle dorado por la luz del atardecer. Tallien tomó el agua sin mirarla. «La esperanza no se busca, se construye, igual que una casa». María sonrió. «Entonces creo que estamos haciendo las dos cosas». Esa noche, mientras el fuego crepitaba dentro de la cabaña, Tallien le mostró un pequeño objeto de madera, una cruz tallada, con un símbolo apache grabado en el centro. «Mi madre la llevaba al cuello cuando murió. Padre Esteban me enseñó lo que significa la unión de dos caminos, el del hombre y el del espíritu». La colocó sobre la mesa, entre ellos. «Si la guardas, significa que eliges quedarte». María lo miró sin saber qué decir. La cruz parecía brillar bajo la luz del fuego, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a algún lugar. «La guardaré», murmuró. Al amanecer, Tallien salió al bosque para revisar las trampas. El aire era tan frío que sus botas crujían sobre la escarcha. De repente, escuchó un crujido entre los árboles. Se agachó, la mano sobre el rifle. Un grupo de 3 hombres avanzaba lentamente por el sendero. No eran soldados, pero tampoco viajeros. Llevaban chaquetas de cuero y armas viejas. Sus rostros mostraban la dureza de quienes viven de perseguir a otros. «Recompensa por un apache y una mujer», escuchó decir a uno de ellos. Tallien retrocedió sin hacer ruido y corrió de vuelta a la cabaña. María estaba preparando el desayuno cuando lo vio entrar. «¿Qué pasa?» «Nos encontraron», respondió, mientras apagaba el fuego con un cubo de agua. «¿Otra vez?» «¿Cómo...?» «El hombre del poncho gris tenía amigos. Nunca cazan solos». María empacó rápidamente lo poco que tenían. Tallien miró por la ventana. Los hombres se acercaban por el norte. No había tiempo para huir a caballo sin ser vistos. «Subiremos a la montaña», dijo. «Allí hay cuevas. Si sobreviven la noche, se rendirán al frío». Corrieron entre los árboles, el sonido de los disparos persiguiéndolos. La nieve les llegaba a las rodillas, el aire quemaba los pulmones. María tropezó, pero Tallien la sostuvo antes de que cayera. «No te detengas». El eco de las balas rebotaba entre las rocas, cada vez más cerca. Se internaron en un paso estrecho y oscuro. Allí, Tallien encendió una antorcha. «Aquí esperaremos». El silencio era profundo, roto solo por el goteo del agua y el temblor de sus respiraciones. María se apoyó contra la pared, temblando. «No quiero seguir huyendo», susurró. Tallien la miró, el rostro iluminado por la luz anaranjada. «No huimos. Resistimos». Horas después, el sonido de los perseguidores se desvaneció. Afuera, el viento aullaba como un animal herido. Tallien salió de la cueva para asegurarse de que el peligro había pasado. El bosque estaba cubierto de nieve fresca y no había huellas humanas, solo las suyas y las de un ciervo que corría hacia el sur. Cuando regresó, María lo esperaba junto al fuego. Tenía la cruz de madera entre las manos. «Dijiste que significaba la unión de dos caminos», dijo despacio. «Quizás el tuyo y el mío nunca debieron cruzarse, pero lo hicieron». Tallien se sentó frente a ella, agotado. «Los caminos no se cruzan por error. El destino no necesita permiso». Ella levantó la vista. «¿Y si el destino nos lleva a la muerte?» Tallien sonrió, apenas. «Entonces moriremos sabiendo que no lo hicimos solos». Fuera, la tormenta arreciaba. Las montañas temblaban con el rugido del viento. Dentro de la cueva,
Las llamas danzaban sobre las paredes como sombras vivas. María cerró los ojos, apoyando la cabeza sobre el hombro de Tallien. Por primera vez, no soñó con barrotes ni cadenas, sino con un campo de flores y el sonido de un río en calma. Cuando el amanecer llegó, el valle blanco se extendía hasta el horizonte. Tallien observó el paisaje desde la entrada de la cueva y susurró una oración apache por los muertos y por los vivos. Sabía que aquel día marcaría un cambio. La nieve cubriría sus rastros, pero no su destino. En el silencio del alba, la paz parecía posible, aunque solo por un instante fugaz. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre las montañas, una figura solitaria a caballo los observaba desde lejos. En su mano, una carta sellada con el emblema del gobierno. El pasado aún no había terminado con ellos, y el próximo amanecer traería una verdad que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. El sol de invierno apenas calentaba el valle cuando Tallien descendió de la cueva con paso cauteloso. La nieve brillaba bajo la luz tenue, y cada paso crujía como si el silencio mismo se quebrara. En su mente aún resonaban las palabras de María de la noche anterior. Quizás nuestros caminos nunca debieron cruzarse. Él sabía que sí debían, que el destino, aunque cruel, había unido dos almas marcadas por la pérdida para enseñarles a vivir de nuevo. Pero el destino, pensó, también tenía su precio. Desde lo alto, divisó un caballo solitario acercándose por el valle. El jinete llevaba una capa oscura y un sombrero de ala ancha. No parecía un cazador cualquiera. Su postura erguida y el movimiento calculado del animal revelaban disciplina. Tallien se escondió tras una roca y observó. Cuando el jinete se detuvo frente a las huellas que conducían a la cueva, desmontó y sacó un papel del abrigo. Lo desplegó con cuidado, mirando alrededor. El viento agitó el sello de cera, el emblema del gobierno mexicano. Tallien comprendió de inmediato. No era un cazador, sino un mensajero. Quizá traía noticias, o tal vez una orden. No podía arriesgarse. Regresó rápido a la cueva. María lo vio entrar con el ceño fruncido. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Un hombre viene hacia aquí. Solo, pero no me gusta su aspecto. ¿Soldado?». «No exactamente. Tiene la calma de alguien que no teme morir». María sintió un escalofrío. Tallien cargó el rifle, aunque sin intención de usarlo, a menos que fuera necesario. «Quédate aquí. Si algo pasa, toma el camino detrás de la cueva y sigue el arroyo hasta el bosque». «¿Y tú?». «Hablaré con él». Salió al exterior cuando el jinete ya se acercaba. La figura levantó una mano en señal de paz. «No busco pelea», dijo con voz grave. «Busco a un apache llamado Tallien y a una mujer conocida como María Kane». Tallien lo observó en silencio, el rifle colgando a su lado. «¿Quién te envía?» «El gobernador de Chihuahua. Traigo una carta para el hombre que compró la libertad de una prisionera en San Valerio». Tallien no bajó la guardia. «Esa historia viaja demasiado rápido», murmuró. El jinete asintió, sonriendo con amargura. Las historias de amor siempre lo hacen. El silencio entre ellos fue tenso. Finalmente, el apache avanzó un paso. «Déjame ver la carta». El hombre se la tendió. El sello estaba intacto. Tallien lo rompió y leyó en voz baja. María, que observaba desde la entrada de la cueva, vio cómo su expresión cambiaba lentamente, de la desconfianza al desconcierto, y de ahí al dolor. «¿Qué dice?», preguntó ella. Tallien tardó en responder. «Dice que el sheriff Gómez fue encontrado muerto y que alguien nos acusa de su asesinato». María se quedó sin aire. «¿Qué? Eso es una mentira». «Lo sé, pero la mentira tiene piernas largas y parece que ha cruzado las montañas». El mensajero asintió.
Ofrecen recompensa por ustedes dos, 100 monedas de oro, y órdenes de arresto en todo el territorio. Tayen respiró hondo, dobló la carta y la guardó. Dile a quien te envía que el viento no arresta a nadie. El jinete lo miró con seriedad. No todos te verán así. Hay gente que ya salió en tu busca. Si quieres vivir, cruza la frontera antes del amanecer. Al norte, los hombres del gobierno no te seguirán. ¿Y por qué ayudarme?, preguntó Tayen. Porque una vez alguien me perdonó cuando no lo merecía, respondió el hombre, girando el caballo. No desperdicies ese favor. Cuando desapareció entre los árboles, Tayen volvió a la cueva. María lo esperaba con la cruz de madera en la mano. ¿Qué vamos a hacer? Irnos, esta noche. ¿Hacia dónde? Hacia el norte, al otro lado del río Arkansas. Allí el gobierno no tiene poder, pero el invierno sí. Empacaron lo poco que tenían. El viento arreció y los copos comenzaron a caer con fuerza. María miró el valle por última vez. No quiero huir más, Tayen. Él se detuvo, mirándola con ternura y firmeza. No es huir, es sobrevivir. Huir es lo que hace quien no tiene esperanza. Nosotros todavía la tenemos. Avanzaron bajo la nieve. Las montañas parecían cerrarse sobre ellos. En la distancia, un aullido de lobo resonó, como una advertencia. El camino era duro. El frío calaba los huesos. El caballo tropezaba entre la nieve espesa. María tiritaba, pero no se quejaba. Tayen se detenía de vez en cuando para cubrirla con su manta. Si seguimos al río, llegaremos al paso de las águilas antes de la noche, dijo. Pero el destino tenía otros planes. Al caer la tarde, cuando el cielo se volvió violeta, divisaron humo a lo lejos. Un campamento. Tayen se acercó sigilosamente. 3 hombres al calor del fuego, 2 caballos atados y un emblema del ejército en una de las monturas. No podemos seguir, están en el camino, susurró. María lo miró, los labios temblando por el frío. Entonces, rodeemos. Él negó. El bosque está lleno de lobos y el río está congelado. Si nos desviamos, no llegaremos vivos. Se quedaron ocultos, observando. Uno de los soldados bebía de una botella, riendo con el otro. El tercero, más joven, miraba al cielo, cansado. Tayen tomó aire y bajó el rifle. «Voy a hablar con ellos». María lo sujetó del brazo. «¿Estás loco?» «Tal vez. Pero si nos encuentran escondidos, dispararán sin preguntar. Prefiero mirarlos a los ojos». Bajó despacio, sin armas en las manos. Los soldados lo vieron y levantaron sus rifles. «No busco problemas», dijo Tayen. «Solo paso por aquí con mi mujer». El más joven lo observó con duda. «¿Eres el apache del que hablan?» «Soy un hombre que quiere llegar al norte. Nada más». Hubo un largo silencio. El soldado mayor escupió al suelo. «El gobernador dice que mataste a un sheriff. Y el gobernador también mata sin mirar a quién». El joven bajó el rifle lentamente. «Déjenlos ir», dijo con voz baja. «No somos jueces». El mayor lo miró furioso. «¿Y si miente? Entonces el desierto se encargará de él». Finalmente los soldados bajaron las armas. Tayen asintió con respeto. «Gracias». El joven le devolvió la mirada. «Vayan antes de que cambie el viento». Cuando Tayen volvió junto a María, ella no podía creerlo. «¿Nos dejaron ir?» «Sí. Algunos aún recuerdan lo que significa ser humano». Cruzaron el valle a paso rápido. La noche cayó, y la nieve seguía cayendo en silencio. A lo lejos, el sonido del río se hizo más fuerte. Tayen levantó la vista y vio el paso de las águilas bajo la luna llena. «Al otro lado está la libertad», dijo. María lo miró, con lágrimas congeladas en las pestañas. «¿Y si no hay libertad del otro lado?» Tayen tomó su mano con suavidad. «Entonces la construiremos nosotros». El viento del norte sopló más fuerte, como si quisiera empujarlos hacia adelante. En la oscuridad,
Avanzaron juntos, dejando atrás el valle, la cabaña y las sombras del pasado. Pero mientras cruzaban el río helado, una figura solitaria los observaba desde el otro margen. Un hombre con abrigo oscuro y un cuaderno en la mano, anotando cada paso. El próximo amanecer revelaría quién era ese hombre y qué buscaba realmente, porque no todos los que seguían su rastro querían venganza. Algunos, en silencio, perseguían la verdad. La noche se extendía como un manto sobre las montañas, cuando Tallien y María cruzaron el río helado. El agua, fría como la muerte, les mordía las piernas, y cada paso parecía un desafío contra la oscuridad. El viento rugía entre los pinos, arrastrando copos de nieve que brillaban bajo la luna. A su alrededor, el mundo era un silencio blanco. Solo el crujido del hielo bajo los cascos del caballo rompía la quietud. Al llegar a la otra orilla, Tallien se detuvo. Su respiración formaba nubes de vapor. El cuerpo le dolía. La herida del hombro se había abierto de nuevo. María se bajó del caballo y lo miró con preocupación. «Debemos detenernos o no sobrevivirás la noche». Tallien negó con la cabeza. «Si paramos aquí, el frío nos matará antes que los hombres». María lo sostuvo por el brazo, decidida. «Entonces buscaremos refugio. No pienso dejarte morir después de todo lo que hemos pasado». Avanzaron entre los árboles hasta divisar una cabaña abandonada, medio cubierta por la nieve. La puerta colgaba de una bisagra oxidada, y el techo tenía un agujero por donde se filtraba la luna. Tallien encendió una pequeña fogata. El fuego crepitó, devolviéndoles un poco de calor y vida. María rasgó su chal para vendar la herida. Sus dedos temblaban, no solo por el frío, sino por la cercanía del hombre que había arriesgado todo por ella. «Eres un insensato», murmuró. Tallien sonrió débilmente. «Tal vez, pero un insensato libre». El fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes. Afuera, los lobos aullaban, recordándoles que la soledad también podía tener voz. María miró las llamas y rompió el silencio. «Cuando me encerraron en la jaula, pensé que el castigo era justo, que había nacido para sufrir. Pero tú...» Su voz se quebró. «Tú me miraste como si aún quedara algo bueno en mí». Tallien la observó con serenidad. «No vi bondad ni culpa. Vi una mujer que seguía viva cuando el mundo quiso matarla. Eso basta». María bajó la mirada. «No sé si merezco que alguien me vea así». Tallien extendió la mano, y ella la tomó sin pensar. Sus dedos se entrelazaron sobre el fuego, y durante un instante el mundo desapareció. Ni el viento, ni la nieve, ni los fantasmas del pasado parecían importar. Solo dos almas encontrando abrigo en medio del frío. A medianoche, un ruido los sobresaltó. El caballo relinchó afuera. Tallien se levantó, rifle en mano. «Quédate aquí», ordenó. Abrió la puerta con cautela. La nieve se arremolinaba a su alrededor. Una figura se recortaba entre los árboles, apenas visible bajo la luz pálida. No llevaba arma en la mano, solo un cuaderno. «No dispares», dijo una voz joven. «No soy enemigo». Tallien apretó el gatillo, sin disparar. «¿Quién eres?» «Mi nombre es Isaías Cruz. Soy escriba del gobierno. Vine a buscar la verdad, no oro ni sangre». María apareció detrás de Tallien, con el rostro pálido. «¿Verdad?» Isaías avanzó despacio, mostrando el cuaderno. «Fui enviado para registrar los crímenes de San Valerio, pero lo que encontré fueron mentiras. El sheriff Gómez no murió por tus manos, sino por las suyas». El silencio cayó como una losa. Tallien bajó el arma lentamente. «Explícate». Isaías abrió el cuaderno, mostrando páginas llenas de nombres, fechas y declaraciones. El sheriff traficaba con esclavos indígenas y mujeres. Cuando el gobernador lo descubrió, quiso borrar toda prueba. Necesitaban un culpable,
alguien a quien la gente ya temiera. La viuda gigante era perfecta. María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Todo era una trampa? Isaías asintió. Sí, incluso la jaula. El espectáculo servía para distraer al pueblo mientras los verdaderos criminales escapaban. El gobernador temía que hablaras, por eso ofreció la recompensa. Tallien lo miró con desconfianza. ¿Y por qué contarnos esto ahora? El joven tragó saliva. Porque también perseguían a mi hermana. Fue vendida en uno de esos intercambios. Nunca la encontré. Cuando escuché tu historia, supe que debía ayudarte. Lo que hicieron contigo fue lo mismo que hicieron con ella. El fuego crepitó entre ellos. María se sentó, con la mirada perdida. He pasado años odiándome por algo que no hice. Tallien puso una mano sobre su hombro. El odio mantiene el corazón vivo, pero no lo sana. Isaías cerró su cuaderno. Puedo ayudarles a limpiar su nombre. Hay documentos en el fuerte de Santa Cruz, al norte del río. Si los encontramos, nadie podrá negar la verdad. Tallien lo pensó un largo rato. Santa Cruz está lejos, y el invierno no perdona. Lo sé, respondió Isaías. Pero también es su última oportunidad. Si cruzan las montañas, el gobernador creerá que murieron. Allí nadie los buscará. María levantó la vista, con una determinación que Tallien no había visto en ella desde que la conocía. Entonces iremos. No quiero vivir escondida. Quiero que sepan la verdad. Tallien asintió despacio. Si vamos no habrá vuelta atrás. Santa Cruz es territorio hostil. Ya no hay atrás, dijo María con firmeza. Pasaron el resto de la noche planeando el camino. Isaías les explicó las rutas, los puntos donde podrían encontrar refugio. Tallien observaba sus manos jóvenes y temblorosas, pero sus ojos hablaban con la fuerza de quien ha perdido demasiado para tener miedo. Cuando el amanecer tiñó el cielo de naranja, apagaron el fuego y se prepararon para partir. Tallien miró a María. ¿Estás lista? Ella respiró hondo. Más que nunca. Cruzaron los bosques cubiertos de escarcha, siguiendo a Isaías. El camino hacia Santa Cruz era traicionero. Barrancos, hielo quebradizo y un frío que cortaba la piel. A cada paso, María recordaba su antigua prisión y se prometía no volver a vivir tras barrotes, ni siquiera los del miedo. A mitad del trayecto, Tallien se detuvo y miró hacia atrás. En la distancia, el valle que habían dejado se extendía como un mar de luz blanca. Allí habían enterrado su pasado. Frente a ellos, las montañas parecían muros de acero, pero detrás de esos muros podía estar la libertad. Isaías caminaba adelante, el cuaderno bajo el brazo. Si encontramos los documentos, podremos entregarlos al periódico de Santa Fe, dijo. Tallien lo miró. ¿Y si no los encontramos? Isaías se volvió con una media sonrisa. Entonces al menos moriremos sabiendo que lo intentamos. El sol comenzó a ocultarse, y el frío se volvió insoportable. Cuando llegaron a un paso estrecho entre las rocas, Tallien levantó la mano. «Nos detendremos aquí». María se acercó a él. «¿Qué ves?» Él señaló una figura lejana, al borde del acantilado. «No estamos solos». La silueta se movió con lentitud, una capa ondeando con el viento. Tallien alzó el rifle, pero no disparó. María entrecerró los ojos. «¿Quién es?» Él frunció el ceño. «No lo sé, pero parece que nos estaba esperando». El silencio se hizo espeso, solo interrumpido por el silbido del viento. Isaías apretó el cuaderno contra su pecho. «Si es del gobierno, estamos perdidos». Tallien negó con calma. «No, nadie se pierde mientras tenga algo por lo que luchar». El extraño levantó la mano en señal de saludo. Tallien bajó lentamente el rifle, aunque sus músculos seguían tensos. María lo miró con el corazón latiendo fuerte. «¿Y si no viene solo?»
Tallen respondió sin apartar la vista del horizonte. Entonces será el principio del final. El viento arrastró las últimas palabras hacia las montañas nevadas, donde el destino los esperaba con la crudeza del invierno y la promesa de la verdad. El siguiente amanecer revelaría quién era aquel hombre misterioso, y si su llegada traería redención o muerte. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.